Una de las noticias del día es la referente a las movilizaciones, manifestaciones de los estudiantes en diferentes partes de España. En Burgos también se ha dejado sentir esta movilización y esta mesa de actualidad tiene este tema como hilo conductor. Lo hacemos con el director provincial de Educación, el señor Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Por acompañarnos, y una periodista de Diario de Burgos, Angélica González. Angélica, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Por acompañarnos en esta primera vez tuya en esta mesa, que espero que no sea la última, ¿eh? Eso espero yo también. El caso es que más de 3.500 estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos han secundado en toda la provincia la huelga contra los recortes en educación. Recortes que aseguran ya se han hecho notar en este curso. De eso también quiero hablar ampliamente con vosotros. Complementaria a la huelga, han convocado a las 12:30 de la mañana una manifestación en la capital burgalesa. Así han transcurrido los acontecimientos. 1.300 estudiantes han salido a la calle para luchar contra los recortes en educación y mostrar su solidaridad con los manifestantes de Valencia. Estamos pidiendo algo tan básico como la educación. Pedimos que la Administración, el Ministro de Interior, nos atienda. No somos el enemigo, señor José Ignacio Bert. A su juicio, los recortes ya han llegado impidiendo que el acceso a la educación sea igual para todos. Nos han recortado las becas, han aumentado las tasas universitarias. Pregunte usted a la gente que le han quitado la beca este año. Han subido el baremo de créditos aprobados para pedir beca del 70 al 80%. Estamos sufriendo una elitización de la educación. ¿Quién va a poder acceder a los grados y a los másters? La gente adinerada, la gente con clase. La FP se está convirtiendo en una fábrica de mano de obra barata, nada más y nada menos. Es lo que se está queriendo conseguir con ello. Una predisposición total por parte de los licenciados graduados para dirigir las grandes empresas de este país, mientras que los de FP no van a ser más que mano de obra barata y precaria. En total, 3.500 alumnos de centros formativos, de secundaria y de bachillerato faltaban hoy a sus clases para secundar la huelga. Pues eran algunas de las reclamaciones que tenían, las quejas que tenían los estudiantes manifestados. Señor Rodríguez Santillana, que aunque usted es el máximo responsable de educación en Burgos, no viene exclusivamente a hablar de la situación en Burgos, porque esto es una situación a nivel nacional que preocupa. De hecho, por eso han tenido lugar esas manifestaciones en todo el país. Una respuesta sí que me gustaría que nos diera sobre lo que decía este representante en imagen de el porqué de esta manifestación. Bueno, lo que ha dicho es un manual, y yo que soy una persona ya provecta en edad, hace 30 años quienes opinaban como él, quien tenía una posición ideológica como él, decían lo mismo. Y hace 20 y hace 10, o sea, es manual. Yo me gustaría que alguna de las cosas que he dicho las concretara, me dijera en qué medida o cómo. Simplemente una de ellas que ha notado la formación profesional como mano de obra barata. Pues no, la formación profesional cada vez tiene más alumnos, la formación profesional cada vez se colocan mejor los alumnos, la formación profesional cada vez tiene mayores retribuciones. Lo que pasa es que el manual no ha recogido, está un poco atrasado y no ha recogido estas últimas innovaciones. El caso es que no se recuerda una movilización, no digamos que ha sido masiva al 100%, pero sí que ha sido un primer paso por parte de los estudiantes. Es algo que no recordamos hace muchísimo, ¿no? Hace muchísimo. Yo soy de la generación del cojo manteca. ¿Os acordáis? Es muy moderna eso. No, es una modernidad han pasado absoluta. ya 20 años. Y yo es cierto que no recuerdo que los estudiantes, que los adolescentes y los jóvenes a los que tanto achacamos que están dormidos, que están atontados, que Internet les ha acabado de terminar con su atención al resto del mundo, pues está muy bien que salgan a la calle y que griten. ¿Me dejas decir una cosa que me ha llamado la atención sobre lo que ha hecho Juan Carlos? Que me ha asombrado cómo le has pillado la ideología al chico este que ha hablado. Perfecto. ¿Sí? Como he dicho, soy una persona mayor y ya me conozco todo esto. Es decir, forma parte de un catálogo de actuaciones. ¿Pero cómo se le pilla a uno la ideología, Juan Carlos? Se le pilla muy fácil, hombre. Vamos a ver, si yo tuviera que hacer un discurso formal, educativo, técnico formal, pues intentaría rebatir sus argumentos. Como él no está en ese discurso, yo tampoco se lo voy a rebatir. Él está en un discurso político y yo, si es necesario, le haría un discurso político, pero desde luego de tipo educativo formal. Pero ha hablado de reducción de las becas, aumento de las tasas universitarias. Que me diga a ver qué becas son las que se han reducido. Aumento de tasas, hombre, claro, aquí y en toda Europa. Es decir, el problema no es el aumento, el problema es si era necesario o no el aumento. Esa es la discusión que me gustaría tener con él. Porque que han aumentado, claro que han aumentado las tasas. Y otras cosas, no solamente eso. Sí. No, la conclusión es elitización, lo ha dicho, de la educación. ¿No se os puede pasar por alto esta frase? Sí, bueno, a mí me ha llamado la atención. Creo que es un poco hipérbole, francamente. Igual de entrar dentro de la ideología de la que habla Rodríguez Santillana. Es posible que se hayan puesto las primeras piedras, ¿eh? Yo no estoy hablando ya de Castilla y León, pero sí estoy hablando de Madrid.
porque los tenemos bien cerquita y en Madrid se han visto cosas como que se han quitado los grupos de refuerzo que lo están haciendo empresas privadas pagados por la Comunidad de Madrid. Entonces, igual eso sí que es un poquito elitización. ¿Y así se consigue ser la única comunidad de España que ha cumplido con el déficit? Pues no lo sé, pero desde luego tenemos mucho mejor posición nosotros, Castilla y León, en tanto que el estudio PISA, sí, que estamos muchísimo mejor que Madrid. Ya, pero Madrid en algunos de los parámetros dentro de PISA es el primero de España. Madrid en algunos, lo que ocurre que en otros somos nosotros, entre 3 que hay 2 que somos nosotros y 1 Madrid, consecuentemente en la media al final sale favorable. Para sentirnos orgullosos de los estudiantes de Castilla y León, ¿no? El que haya una actividad educativa que sea realizado por empresas privadas, en principio no es nada malo. Esto no estamos en una empresa privada. Malo, ¿no? Vale. Entonces, y que sea pagado por la Comunidad de Madrid, efectivamente. Sí, pero yo me refiero a una actividad que antes la hacían los docentes de la Comunidad de Madrid. No, y ahora también la empresa privada contrata docentes para hacerlo, pero esto no solamente en Madrid, hay otras muchas comunidades que lo han hecho. Hace unos meses estaba en Baleares, donde eso se había disparado. ¿Y así se ahorra dinero? No es una cuestión de ahorro, es una cuestión muchas veces de eficacia. Es decir, ¿son más eficaces las empresas que contratan? No, no es una cuestión de eficacia de las empresas, de eficacia en la gestión del procedimiento. Es decir, cuando la administración contrata a un profesor de refuerzo para dar un determinado número de horas pequeño, está encorsetada por lo que es la administración, por las fórmulas de contrato, por las fórmulas de selección, mientras que una empresa tiene mayor facilidad para realizar esas funciones. En el caso de Burgos tenemos, muy cerca de donde estamos ahora, la escuela de danza. La escuela de danza funciona de ese modo, por una fundación externa de carácter público-privado. Claro, porque permite un acceso al trabajador, un acceso al profesorado específico a tiempo parcial que por parte de la administración sería muy difícil. Pero probablemente nos estamos yendo hacia unos tecnicismos. Que yo me gustaría interesara un poco al. Sí que me gustaría que quedara claro, porque yo creo que a nadie se le escapa ya que no hay dinero en las arcas públicas y que se va a meter mano en absolutamente todos los capítulos. Entonces, dejar claro a los, por lo menos los espectadores de los informativos de la 8, en qué se va o se está recortando ya en educación en Burgos. Vamos a hablar de Burgos, que usted está aquí para ello. De elitización que hablábamos antes, me decía gracia, pero no vamos a entrar en ello. Y lo he dicho ya aquí en otra ocasión que tuvo la amabilidad de invitarme. Y además ha quedado claro desde el mes de octubre para que no hubiera ocultación. En el caso de Castilla y León, donde se ha reducido de una manera drástica, profundísima, las inversiones este año es en materia de infraestructuras y equipamientos educativos. ¿Para qué? Para no tocar aquello que entendemos fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el alumnado con todo lo que ese alumnado en sí mismo necesita para aprender y el profesorado. Ha sido necesario y ha sido de forma, insisto, drástica, porque entendíamos que era donde menos se repercutía. Porque, como bien decía, el problema es que no hay dinero. Ya. Hace 10 días veíamos como en torno a un 30% menos de ingresos por impuestos y tasas propias de la Junta de Castilla y León en el año 2011. Si a cualquiera de nosotros tres en un mes cobramos el 30% menos y otro mes el 30% y otro mes el 35% y otro el 15%, llegaremos posiblemente a agosto o septiembre y tendríamos que nuestro presupuesto familiar que hacer algo. ¿Y buscaríamos cuál? Pues hacer aquello que menos repercute en las condiciones mínimas de nuestra vida familiar. ¿Pero no debería ser la educación intocable? La educación en cuanto a proceso de enseñanza-aprendizaje, no lo olvidemos. Lo que ocurre es que la educación en sociedades desarrolladas como la que a Dios gracias estamos, se ha revestido de cuestiones interesantes que ayudan, que colaboran, pero que no son el núcleo fundamental, no son el nudo gordiano de la educación, que es el profesor y el alumno, y por lo tanto ambas cosas deben estar garantizadas. El alumno en las circunstancias, becas, ayudas de otro tipo que necesitará, y el profesor en cuanto a suficiencia, cualificación y capacidad de ese profesorado. Eso es lo que en Castilla y León no queremos tocar. O sea, que nos sobran cosas, digamos. Yo igual estoy haciendo más de periodista que de tertuliana. Quiero decir que todo lo que hemos adquirido hasta ahora y que hemos hecho para recubrir ese nudo gordiano al que te referías son prescindibles. Hemos hecho el nuevo rico durante todos estos años. Son prescindibles en situaciones en que deban de ser prescindibles. ¿De acuerdo? Es decir, ¿podríamos en este momento construir 4, 5 o 6 polideportivos más en los institutos de Burgos, capital y provincia? Sí, sin ninguna duda. ¿Puede prescindirse en este momento de ellos? Sí.
Claro. Ahora, si llega un momento en que nuestro crecimiento posibilita esas inversiones, yo, si sigo en estas funciones, seré el primero que, como he hecho en años anteriores, vendría a explicar aquí los nuevos proyectos de polideportivos de la provincia de Burgos. Episodios que se han dado en otras partes, como por ejemplo el asunto de la calefacción, conocidísimo en Valencia, el retraso en los portátiles que se prometió antes del verano de la anterior temporada escolar, recurso escolar. ¿En Burgos se han dado en algún centro? Bueno, el tema de calefacción de lo de Valencia sería muy curioso analizarlo, cómo no se haya producido. Analícelo, por favor. Bueno, es decir, ya está de sobra demostrado por la propia dirección del centro famoso. Se ha dicho que no era ese el problema. No era ese el problema, no era ese el problema. Lo que pasa es que ocurre muchas veces... ¿Era la ideología o qué? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, sería por parte de quien intenta... Al final nos cuentas qué ideología es, ¿eh? Sí, porque tenemos al público... Que lo cuente ahora mejor. El público me ha entendido perfectamente. Y además, por parte de quien intenta desarrollar una política en la calle en vez de las instituciones, pues sería una ingenuidad no utilizar la sensibilidad y la disponibilidad que un adolescente y un joven tiene ante estos temas. Eso es posiblemente sea poco... ¿Estarás diciendo que les manipulan? No, estoy diciendo... ¿Cómo hablas de disponibilidad? Estoy diciendo que la manipulación no es ético, pero es que hace mucho tiempo que en cierta parte de la izquierda española la ética y la política no van juntas. Ya ha dicho que la izquierda ¿Piensas que los adolescentes de Burgos que han salido hoy han salido manipulados por la izquierda? No estoy diciendo manipulados por la izquierda, estoy diciendo utilizados por unas ideologías, aprovechando, e insisto, desde el punto de vista de la técnica política, de la agitación y la propaganda, no utilizar la sensibilidad y la disponibilidad de ánimo que tiene un adolescente o un joven, o sea, es que eso sería ridículo desde ese punto de vista. En este Pero seguro que el director Angélica, sí. Alguien tiene que convocar, eso está clarísimo, es decir, alguien tiene que ser el primero que diga vamos a ir a este sitio a esta hora. ¿Eso cómo lo hacemos entonces sin ideología? Además, ¿qué tiene de malo la ideología? No, es que acabo de decir, es que acabo de afirmar que es así. Y que yo, cuando algunas veces hay personas que me hablan de ideologización, de manipulación, no. Cuando la ideología se pierde, nos gobiernan los mercados. Por eso el instrumento es la idea. Yo no me molesta en absoluto. Ahora lo que quiero que quede muy claro siempre, que nadie me esté reflejando un interés altruista, romántico, filántropo y seguramente tal. Cuando que por en realidad los chavales y las chavalas sí, claro, sí, pero en definitiva que me estén hablando de filantropías, de querencias muy románticas, cuando al final lo que hay es un posicionamiento político legítimo y que yo defenderé siempre. Pero tengo también la misma capacidad para defender lo mío. Ya. ¿Alguna vez el haber utilizado a nivel político la educación como moneda de cambio ha perjudicado a la educación en España? En España y en cualquier sociedad, si es como moneda de cambio, si es como propuesta de organización de la sociedad, no. ¿Se ha llegado a utilizar así aquí en España? Puede en algunos momentos haberse utilizado. Yo no soy excesivamente negativo en ese sentido. No estoy de acuerdo con el planteamiento doctrinal que la LOC se introdujo en la educación española. Eso no quiere decir que por parte de sus promotores y sus gestores hubiera mala voluntad, en absoluto. Yo siempre lo he dicho, mala voluntad no, había a mi entender un posicionamiento que no era el más idóneo para lo que la sociedad española en ese momento necesitaba. El caso es que llevamos desde el año 1970 la 7ª Ley Orgánica de Educación, que desde vuestro punto de vista, empiezo Angélica y continuamos con el señor Rodríguez Santillana, ¿de qué nos ha servido? ¿En qué punto nos ha situado? Pues a ver, no voy a decir que nos ha situado en un mal punto, porque a la vista están los resultados, que son equiparables en muchos casos a los del a los países de nuestro entorno, pero desde luego a los actores del proceso educativo una cierta confusión. Y yo lo digo en este caso como madre, que también las familias somos partes del proceso educativo, ¿no? Cuando es una asignatura, cuando es otra, cuando es bachiller, cuando... Mi pregunta es, ¿sería tan complicado llegar a acuerdos de estos de Estado en los que se ha llegado en otras materias sobre la educación? Ahí no funciona la ideología, Juan Carlos. Me preocupa mucho en España esto de los grandes acuerdos de Estado en todo, porque pues a mí no me preocupa, a mí me preocupa muchísimo, porque los grandes países de nuestro entorno no tienen acuerdos de Estado sobre cuestiones fundamentales. ¿Le ha visto que Francia tenga algún acuerdo de Estado sobre educación y lleva una educación prácticamente monolítica desde Napoleón? ¿Ha visto que en Alemania ocurra o que en Italia ocurra? No ocurre. Pero igual no es necesario. Bien hechas. Sobre las cuestiones fundamentales no necesitan acuerdos de Estado, sino que la propia pertenencia a ese Estado hace que haya acuerdo. Si aquí necesitamos llegar
llegar a algún acuerdo es que algo se nos ha despistado por el camino. Claro, porque es ideología pura y dura. Pues por la ideología, porque además veo que es un asunto que a ti te ha gustado bastante. Me ha encantado. Me ha encantado, así como que la haya utilizado como arma arrojadiza. Así como los partidos de izquierdas tienen fama de hacer buenas políticas sociales y los de derechas buena gestión económica, ¿cómo crees tú que podemos definir en cuanto a educación a unos y otros? Yo no me atrevo. ¿Quién hace mejor educación en España? No me atrevo a decirlo, vamos, bajo ningún concepto. Lo que sí que me atrevo a decir es que un asunto que me preocupa en tanto que profesional, madre, que es el cambio de la asignatura de educación para la ciudadanía. Por ejemplo, que ese es un cambio que lo ha anunciado ya el ministro de Educación, el señor Wert, que es un señor que nos está dando muchas alegrías a los periodistas. Nos va a dar muchas tardes de gloria. Nos va a dar muchas tardes de gloria. Y que el otro día, hablando con una persona de Amnistía Internacional, recordaba que esa asignatura o una parecida, póngales el nombre que se quiera, es un mandato de la ONU y es un mandato de instituciones mucho más allá de los gobiernos de los países. Ahí me supongo que he de achacarlo lamentablemente a ignorancia, lo que me estás diciendo. Seguramente. Es imposible, es decir, no es una cuestión de nombre, claro que de nombre sí, si el problema no es el nombre, el problema es el contenido. De hecho, lo que ha anunciado el ministro es una asignatura que sigue llevando el nombre de ciudadanía. Sí. Claro, si el problema, yo recuerdo hace unos años estando hablando de esos temas con quien fue primer ministro de Educación de Tony Blair en Gran Bretaña, decía, claro, lo tenemos y el problema no es la asignatura y la definición de la asignatura, el problema es el contenido. ¿Y por qué se va a cambiar? No se va a cambiar la asignatura, se va a cambiar el contenido. El contenido. Hombre, porque había contenidos que entendíamos no deben formar parte de lo que es el conocimiento que un adolescente, que un joven debe tener de la sociedad en la que vive, sino que tiene un carácter ideologizador en el sentido no malo, sino de transmitir una ideología. Y no hay por qué transmitir ideología en la escuela. En la escuela se debe transmitir formación, capacitación, cualificación. Perdón, antes, porque se ha quedado lo de las 7 leyes orgánicas. Sí. Es cierto, desde el año 70 ha habido 7 leyes orgánicas en España. 6 que han funcionado, porque una de ellas, la ley de calidad, ley orgánica de calidad de la educación, que por lo menos se le podía haber dado un poquito de vidilla. Bueno, pues el gobierno socialista del año 2004 nada más llegar la anula, cosa que nunca había, eso sí que es un verdadero golpe institucional, nunca había ocurrido en la historia de España eso. Pero por otra parte, no ha habido más que 2. La Ley General del 70, que creó la EGB y el RUB que conocemos, sí. Efectivamente, la gente más joven habéis vivido esa etapa, y la LOCSE, porque otras 2 que ha habido no son de ordenación, sino de gestión, que nada tienen que ver, la LODE y la LOPEGCE son de gestión, y la LOE que tenemos en este momento no es más que la reproducción de la LOCSE como consecuencia de la supresión de la ley de calidad. Quiero centrarme en los jóvenes, si a mis queridos colaboradores no les importa. ¿Cómo? Nos encantan los jóvenes, ¿verdad? En la calle. Los que no lo somos sobre todo. Lo habrán oído ustedes también, seguro. Los estudiantes de ahora no muestran demasiado respeto hacia los profesores. Los chicos de ahora no tienen educación en valores. ¿Son leyendas urbanas o es una realidad en la actualidad? Yo creo que hay una parte de realidad y una parte de leyenda urbana, es que no se puede generalizar. Es cierto que hay graves faltas de educación. Y es cierto que hay muchos muchachos y muchas chavalas que son exquisitos con sus maestros en sus colegios y en sus casas. Entonces, achacar a todos los estudiantes como un todo el que son irrespetuosos con sus mayores, creo que es injusto. Juan Carlos. Totalmente de acuerdo, fíjate, estamos absolutamente de acuerdo. Hombre, me gustaría que esta mañana en la manifestación que he oído un poco de lejos, un grupo de ellos, no pequeño, a alguien, no sé, pero desde luego no era una farola, le estaban llamando hijo de puta. Eso en una manifestación, bueno, perdón si las palabras, pero estoy reproduciendo lo que he oído esta mañana por parte de adolescentes. Ya sé que ese atrecho o esa decoración les puede gustar a algunas personas. Sí. Yo desde luego... ¿Y a quién se lo dirigían, no sabes? Me supongo que a su delegado del gobierno. Hombre, lo decían delante de su despacho, me supongo que era él. En ese tipo de movilizaciones, todos sabemos que hay un grupo reducido de personas que se cuelan para expresar su ira, ¿no? A golpe limpio, que dudo mucho que sean estudiantes, porque de hecho los detenidos de Luis Vives de Valencia, tan solo uno de los 20 y pico era estudiante. Es lo que decía, esa es la ideología. Solo uno era un alumno de Luis Vives. Los demás nada tienen que ver, no ya con el Luis Vives, con la educación secundaria. ¿Pero cuántos estudiantes fueron apaleados?
en Valencia? Yo me parece realmente irrespetuoso hacia quienes actuaron en aras al mantenimiento del orden público eso del apaleamiento. ¿Cuántos? Atizar con un palo en mi pueblo lo llamamos apalear. Efectivamente, y si yo cuando salga ahora aquí quiero coger mi coche y alguien me lo impide, pues posiblemente un policía en nombre de mi seguridad tenga que apalear al que no me deja. Bueno, pero es cierto que hubo adolescentes apaleados, adolescentes estudiantes del Instituto Luis Vives y de otros institutos, y que es cierto que las fuerzas de seguridad del Estado están ahí para defendernos de los excesos, ¿no? Pero yo pienso que han de ser lo suficientemente profesionales, de la misma manera que tú como docente sabes cuando te viene el alumno que te quiere engañar o que te quiere decir la verdad, o nosotros como periodistas sabemos cuando nos están diciendo la verdad y cuando no. Un policía profesional tiene que saber distinguir al alborotador del manifestante, y yo creo que eso en Valencia no ha pasado, ¿eh? El manifestante, siempre y cuando cumpla, como tenga la edad que tenga, con lo que la norma, la ley dice. Es decir, una manifestación tiene que tener una comunicación a la autoridad gubernativa correspondiente, y no se había producido. Aun con ello no hubo ninguna actuación policial. Una segunda, y aun con ello no hubo actuación policial. Una tercera, y aun con ello no hubo. Y a la cuarta es cuando ya lo hubo. A cualquiera de nosotros, si en Burgos ocurriera, nosotros donde vivimos ocurriera esto, fuera quien fuera el que hiciera esto, adolescentes más mayores o menos mayores, exigiríamos que se cumpliera. Por 3 veces se cortaron las calles principales de Valencia y por 3 veces la policía no actuó. A la cuarta fue cuando lo cual actuó. le honra, quiero decir. Hombre, porque para claro, bien, pero llega un momento en que vamos. En que hay que sacar el palo. Francamente no lo veo. Hubo muchos reproches ahí, incluso la subdelegada del Gobierno en Valencia se cubrió de gloria con sus declaraciones, pero vamos a pasar de asunto básicamente porque estamos consumiendo nuestro tiempo. Una pregunta muy clara, señor Rodríguez Santillana. En estos meses incipientes, desde que empezó todo el asunto del recorte, ¿se ha llegado al objetivo inicial? ¿Se nota el ahorro en los centros educativos de Burgos ya, a fecha de hoy? Vamos a ver, en los centros educativos como tal en su día a día no tiene por qué haberse notado. Sí que se ha notado en la planificación, antes he dicho, del tema de infraestructuras en la ciudad, claro que lo he notado. De hecho, me van a permitir, si mis compañeros del área técnica de construcciones me están oyendo, llevan unos meses muy descansados porque realmente no hay trabajo para ellos. Alguien en un centro educativo me puede decir que los problemas de financiación que hubo a finales del año pasado, el mes de diciembre, pudo provocar en algún centro las restricciones. Cierto, pero es que los directores lo comprenden, yo os lo he dicho, hay que restringir en algunas cosas, por ejemplo en fotocopias o por ejemplo en la financiación o el grado de financiación de algunos viajes culturales. En algunas de estas cuestiones necesariamente hay que, pero quizá incluso aunque no estuviéramos en la situación económica que estamos, aunque no estuviéramos, yo me han oído mis compañeros muchas veces hablar de la absoluta inflación de las fotocopias que existen en el mundo educativo. No sé por qué en este momento, con los correos electrónicos o con los ordenadores. El soporte digital está ahí para algo. Por eso, pero es que seguimos hablando de fotocopias y podríamos hablar de otras cuestiones. Y esto que algunas de ellas, de algunas de estas cuestiones, no sería malo que las pensáramos para siempre con independencia de la situación económica. ¿Usted está en condiciones de asegurar aquí en este momento que o que España tiene garantizada una educación pública al 100% como viene siendo hasta ahora? Está garantizada por la Constitución y consecuentemente, si no fuera así, quien no lo garantizara estaría incumpliendo la Constitución y sería muy grave. Nos vamos a la red social Twitter, ahí tenemos espectadores que están siguiendo nuestro debate a través de sus ordenadores, de sus smartphones. Pues vamos a poner este comentario de Fernán que dice: se aplican métodos educativos de hace 100 años, con excepciones, los alumnos no están motivados por los profesores. Un punto de vista interesante, señor Rodríguez Santillana, ¿qué tiene que decir? Se aplican métodos, hombre, la tabla de multiplicar de 100 años se usaba y se sigue usando ahora. Es decir, métodos, no se aplican métodos de 100 años, o sí, depende. Ya. Depende, bueno, el bolígrafo no existía, pero el lapicero existía. Lo que pasa es que es un mundo tan sumamente numeroso que puede que haya profesores que no motiven al alumnado, pero hay profesores que hacen su labor maravillosamente bien y alumnos que se dejan motivar y otros no. Es que hacer generalizaciones en un ámbito como el de la educación. Finalizamos. Angélica González, ¿qué crees que va a pasar a partir de este punto con las manifestaciones y con las protestas de los estudiantes? Bueno, yo creo que si los recortes siguen, las manifestaciones seguirán y que no está mal que los chicos salgan a la calle.
Señor Rodríguez Santillana. Si los recortes siguen, me gustaría saber qué recortes. Y a mí, y a todos. No, es que se está hablando de recortes que no existen. Es que todavía no sabemos los presupuestos del 2012. Sí, pero por eso digo, claro. Ahí nos darán el susto. Pero no he dicho, si los recortes vienen, si los recortes siguen, digo, dígaseme, aparte de lo que nos diga a todos los españoles. Quiero explicado aquí qué recortes son, porque como yo no les conozco, ni yo, pero ni Rafa. se puede, como nuestro primer interviniente, a través de las imágenes grabadas, podemos tirar de manual siempre. ¿Teme a la presentación de los presupuestos de 2012? ¿De la Junta o de España? De la Junta. De la Junta. Temer en cuanto a la reducción de... No, sí. En cuanto a la reducción no, porque la reducción que llevan los presupuestos es la que ya estamos aplicando. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, dése cuenta que el Ministerio en gestión educativa tiene escasísimas funciones. El Ministerio es un elemento coordinador, un elemento planificador, pero en gestión, que es donde hay dinero, donde se necesita dinero, el Ministerio tiene Ceuta y Melilla solo. No sé los de Ceuta y Melilla qué miedos tendrán. Yo ninguno, porque tendría en todo caso miedo a los de Castilla y León. Y ahí, insisto, los ajustes que va a haber son los que ya estamos aplicando. Pero fíjate que has dicho miedo no, porque no dependen de mí, ¿eh? Silencio. No, es que no entiendo su medida. Que no dependen de... No, quiero decir que como Castilla y León no depende del Ministerio, no bueno, tengo miedo, que la gestión del Ministerio de Ceuta y Melilla, y supongo que mis correspondientes colegas de Ceuta y Melilla podrán tener una preocupación. Lo lamento, no conozco cuál es la gestión de la educación de Ceuta y Melilla. A ver si nos vamos por ahí un día y hablamos de ello. Uno de los asuntos que más tiempo ha ocupado en esta mesa, a consecuencia de una de las declaraciones del señor Rodríguez Santillana, que Angélica González la ha sorprendido sobremanera, es la cuestión ideológica. Vamos a finalizar también con ese tema. Yo pongo sobre esta mesa. ¿Y qué movimiento no ha nacido a raíz de una ideología? Yo no lo conozco. En el fondo, todos tienen un... Es que no digo como que yo lo he dicho en actitud negativa. De hecho, no. Que de dónde procede el asunto. El asunto, en las cuestiones que estamos viviendo estos días... El motor era la ideología. Claro, lo que estamos viviendo estos días no procede de una situación de objetivación técnico-formal del mundo de la educación. He dicho qué recortes son, que me los explique. Procede de un posicionamiento ideológico que respeto, que defenderé siempre que se pueda defender, pero que también defiendo el mío, ¿eh? Yo tengo un amigo que dice siempre, uno que dice, yo no soy político, ese es de derechas. Así lo... Hay ignorantes en todas partes. Así lo dejamos. Angélica González, periodista de Diario de Burgos, gracias por tu presencia, ha sido un placer. Gracias por invitarme. Nos hemos pasado muy bien contigo. Sí, gracias. Y el señor director provincial de Educación, el señor Juan Carlos Rodríguez Santillana, también espero que haya pasado un buen rato y le agradezco mucho su presencia y su información, todo lo que nos ha aportado. Siempre es agradable estar aquí. Gracias, buenas noches. Hemos consumido prácticamente todo el tiempo con este, creo que interesante tema, que seguramente tenemos que volver a recoger en varias jornadas en este informativo de noche. Información del tiempo, ya acabamos.